Hola, ¿qué tal? Saludos. Una vez más acá, Reinaldo Mesa, como profesor y facilitador de esta experiencia de aprendizaje. Vengo a conversar contigo acerca de la experiencia de un tercer módulo o unidad de aprendizaje en este nuestro taller sobre estrategias de enseñanza para el aprendizaje efectivo. Venimos de hacer un recorrido bien interesante y quiero aprovechar este momento para hacer un pequeño reencuentro. Habíamos conversado en nuestro primer módulo aspectos bien interesantes acerca de la didáctica y las experiencias que se viven en el proceso educativo de aprendizaje y enseñanza. Otro elemento importante que resaltamos en el segundo módulo fueron aquellas estrategias que propician el proceso didáctico de instrucción, es decir, esas estrategias propiamente del docente que van a estimular el aprendizaje en los estudiantes. En esta oportunidad, el tercer módulo está dirigido esencialmente para que nosotros como docentes, en esta posición de gerencia educativa, podamos de alguna u otra manera acercarnos, aproximarnos desde una perspectiva empática a la experiencia misma de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para nosotros poder potenciar el aprendizaje, es importante que recordemos y retomemos algunos aspectos esenciales para poder estructurar, para poder acompañar en el estudiante su manera y su forma de aprender. Sabemos que este módulo esencialmente lo que va a hacer es una fotografía de la psique o del proceso psicológico asociado al desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a reconocer algunos aspectos asociados con el módulo número 3. Este módulo 3 nos trae a nosotros la experiencia de aproximarnos desde esta premisa de la potenciación de destrezas facilitativas para el aprendizaje. Entonces vamos a conocer cuáles son esas estrategias de aprendizaje que emplean nuestros estudiantes. Acompáñame a reconocer cada una de ellas. Iniciemos este proceso de formación haciendo una reflexión que nos muestra María Torán, que dice que el aprendizaje personal es imprescindible para estar actualizado y listo para abordar de manera ágil el trabajo del siglo XXI. No se trata de ir a cursos, se trata de ser capaz de manera autónoma de aprender y encontrar la solución a tus problemas. Definitivamente estoy en sintonía con esta filosofía educativa. Espero que tú también puedas reflexionar al respecto. No se trata de que mi estudiante vaya únicamente a clases, que únicamente se haga acto de presencia en nuestro salón. Es importante que este estudiante emplee las técnicas apropiadas para ser él mismo autogestor de su proceso de aprendizaje y que vaya más allá de la calidad de la institución, de la calidad del docente, de la calidad de los recursos, de la calidad de las estrategias didácticas, que se centre su aprendizaje en un proceso personal. Acompáñame, veamos cómo aprenden nuestros estudiantes. Este módulo está constituido por una serie de contenidos bajo el título Estrategias de aprendizaje. Veamos en primer lugar la concepción de estrategias de aprendizaje. Luego vamos a ver la clasificación de estas estrategias de aprendizaje. Allí vamos a reconocer que hay estrategias instrumentales, repetitivas, de comprensión, elaboratorias, exploratorias, aplicativas y regulativas. También vamos a tener la fase de adquisición de las estrategias de aprendizaje. Esto es que vamos a identificar las 4 fases por las que atraviesa un estudiante cuando desde el momento en que ve que existe una estrategia de aprendizaje hasta que la domina por completo. También vamos a trabajar con un proceso importante, valorando a través de una matriz de opinión la valoración de cada una de esas estrategias, cómo esas estrategias, las estrategias más empleadas por los estudiantes, y ver una serie de elementos. Vamos a valorarlas, cómo se desarrollan y qué resultados tienen. Y finalmente, vamos a reconocer cuáles son los 3 aspectos importantes que un docente debe considerar para poder enseñar estrategias de aprendizaje a sus estudiantes.
Recordemos que venimos de una filosofía en la que estamos empoderando a ese estudiante, convirtiéndole en líder de su propio proceso de educación y de aprendizaje. Y como docentes solo estamos mediando. Parte del proceso de mediación consiste en otorgarle las herramientas que el estudiante va a utilizar a fin de que él mismo autogestione su aprendizaje. Sin más, bienvenidos a este módulo y continuemos. Démosle sentido a este contenido. El primer elemento que vamos a desarrollar son las concepciones de estrategias de aprendizaje. Vamos a sustentarnos en lo planteado por Díaz Barriga y Castañeda y Lule en 1986, citados por Hernández 2000, en el que se plantea que las estrategias de aprendizaje es un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades y al mismo tiempo un instrumento psicológico que un alumno adquiere y emplea intencionalmente como recurso flexible para aprender significativamente y para solucionar problemas de demandas académicas. Vamos a analizar un poquito este concepto. Entonces, vamos a tomar en cuenta primero el concepto o el planteamiento de que es un procedimiento. Esto quiere decir que nuestros estudiantes, cuando emplean alguna estrategia de aprendizaje, están basados en un procedimiento que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, que emplea recursos, procedimientos que tienen una direccionalidad y una intencionalidad. Por lo tanto, es importante que cuando vayamos a formar a nuestros estudiantes, tengamos presente que ellos deben interpretar el procedimiento que ellos están ejecutando para comprender de una u otra forma el proceso el conocimiento o la información que le estamos dando. Es un instrumento psicológico. Y es que sí, el aprendizaje es un proceso básicamente cognitivo y por lo tanto, las estrategias de aprendizaje son instrumentos psicológicos que favorecen, facilitan, agilizan que estos procesos psicológicos puedan orientarse a la ganancia del conocimiento, al resguardo y orientación de esta información, de este conocimiento y posterior recuperación. Así entonces es un recurso, porque a través de las diferentes estrategias el estudiante puede recurrir a esas prácticas para favorecer algún logro de objetivo, darle elementos de celeridad, prontitud a la adquisición de la información y, ¿por qué no?, también niveles de efectividad, de durabilidad de esa información. Entonces se convierte en un recurso al que accesa el estudiante a fin de poder orientar, dirigir y gestionar su proceso de aprendizaje. ¿Cómo se clasifican las estrategias de aprendizaje? Hemos visto anteriormente que hay una cierta clasificación en las estrategias de enseñanza. En las estrategias de aprendizaje se parecen mucho y vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a orientarnos con este instrumento y vamos a ver que son, el primer grupo son instrumentales básicas. En estas tenemos la observación, la lectura y la escritura. ¿En qué consiste? Sencillamente vamos a orientar a los estudiantes ante un proceso claro de observación, pero observación consciente, que realmente el estudiante pueda desarrollar la destreza de emplear al máximo sus sentidos a fin de poder describir situaciones. Estamos hablando de una observación integral, visual, auditiva e inclusive kinestésica de cada situación que usted vaya a plantearle. La lectura es una lectura analítica, es una lectura base en la que le va a permitir al estudiante accesar al corriente de conocimiento, a la línea de conocimiento que usted quiere manejar. Y la escritura como parte de modificación o transformación. Es decir, como esa información que está allá, afuera, yo la puedo internalizar y plasmar a través de la escritura. Es allí que cada uno de los tres procesos nos van a referir ciertas competencias que el estudiante va a ir ganando a lo largo del tiempo. Si algunos de ustedes que están compartiendo conmigo este proceso son docentes en el área de inicial o de educación primaria de bajos niveles, a esos procesos es importante prestarle atención, porque muchas veces nos tropezamos con jóvenes universitarios que no saben llevar un proceso básico de observación, no saben leer de manera interpretativa y analítica, y menos saben redactar algún tipo de ideas.
Eso ocurre cuando las estrategias instrumentales básicas no se han establecido adecuadamente. O sea, hay que prestar mucha atención todas las áreas, inclusive aquellas que parecieran no ser tan apegadas a los procesos lingüísticos como matemática, física o química. Todos debemos unir nuestros esfuerzos para que la competencia de lectoescritura esté bien fortalecida en nuestros estudiantes y por ende la observación. Seguimos con otras estrategias bien importantes que emplean nuestros estudiantes para poder aprender y son las repetitivas, cuyo objetivo es la memorización. Para ellos utilizan la toma de copia, el copiar, el tomar directamente de una fuente la información, el recitar, leer continuamente, leer en voz alta y explicar y decir un poco las cosas, y la práctica. Entonces, por supuesto, de estos tres elementos, la práctica alude a los estilos kinestésicos, el recitar al auditivo y el copiar al visual. Sin embargo, a pesar de esta tendencia de estilos de aprendizaje que será material para otro taller, en esos estilos de aprendizaje ellos van haciendo hincapié en este proceso de repetición. Sin embargo, estamos conscientes que en casi todas nuestras asignaturas orientamos a los estudiantes a utilizar estos tres elementos. Lo un tanto negativo es que los estudiantes se queden únicamente con estos tres elementos. Y lamentablemente las investigaciones están diciendo que más de un 70% de estudiantes solo son conscientes de estrategias de memorización. Entonces estamos frente a un estudiante que está en 1900 como un alumno solamente repitiendo lo que está escuchando. Y eso, por supuesto, deja en mucha desventaja al estudiante frente al perfil que nos estamos trazando. Entonces, como docentes, atender un poco que sí, apliquen las estrategias repetitivas, pero como complemento del resto. Así que empezamos a hablar de otro grupo de estrategias en las que se hace bastante necesario darle volumen en nuestra praxis docente. Las estrategias de comprensión son aquellas en las que el estudiante destaca el vocabulario y las estructuras semánticas, es decir, el cómo y qué formas, qué estructuras se están utilizando para dar a conocer la información. Acá el estudiante puede desarrollar la habilidad de accesar inclusive al paradigma ontoepistemológico de las fuentes de su trabajo. Poder entonces comprender más allá de lo que está evidente escrito, qué sentido le está dando el investigador o el autor de ese libro que le está manejando, cuál es el propósito, cuál es la ganancia que esta lectura tiene para su formación, para alcanzar ese perfil al cual nosotros estamos orientando a nuestros estudiantes. Entonces, estas estrategias de comprensión implica que el docente lleve al estudiante a ver algo más allá de lo que ya se reconoce o lo que ya se ve. Una cuarta clasificación son las estrategias elaborativas. Las estrategias elaborativas son subrayar, esquematizar y realización de mapas mentales. El subrayado es una estrategia antiquísima, pero el estudiante debe hacer algo más que simple y llanamente leer o copiar. El estudiante en este momento tiene que tener una lectura comprensiva para destacar las ideas principales y subrayar aquellas ideas que en concatenación pueden darle un sentido mucho más global que leer toda la información. Aquí el estudiante debe utilizar la habilidad de análisis. Luego tenemos la esquematización o el esquematizar, el elaborar esquemas. Cuando el estudiante es capaz de elaborar un esquema, este ha extrapolado las ideas principales del autor y elabora un esquema que le da sentido y concatenación a toda la comprensión globalizada de la temática que está abordando. Y finalmente los mapas mentales. Allí el estudiante puede profundizar aún más esas ideas que anteriormente pasaron a un proceso o a una fase de esquematización. De esta manera, el estudiante está elaborando un producto más allá de la fuente original de información. Y ese producto se convierte en un foco orientador, en un recurso para poder orientar y facilitar su proceso de recuperación de información. Continuamos con nuestra clasificación y en quinto lugar están las estrategias exploratorias.
En las estrategias exploratorias está la de exploración y experimentación. Cuando hablamos de exploración es cuando no existe un norte único, sino que pueden existir varias fuentes de información viables y el estudiante tiende entonces a explorar cada una de ellas para poder obtener las ideas más centrales o más representativas de esas ideas. También en algunas asignaturas o algunas áreas curriculares tenemos que la experimentación es parte natural. Entonces, cuando lo que yo conozco a nivel teórico, puedo experimentarlo de alguna u otra manera. En el área de psicología, filosofía, también se da mucho de eso, en las ciencias sociales. Entonces, bueno, tenemos algunos aspectos allí en los que podemos entonces explotar la exploración y la experimentación como parte de las estrategias exploratorias. Seguidamente tenemos las estrategias de aplicación. En las estrategias de aplicación tenemos las técnicas de estudios, el estudio de casos, las dramatizaciones y la ejemplificación. En estos casos, el estudiante debe aplicar las diferentes metodologías, las diferentes estrategias que ya le han propuesto los autores que han sido revisados a través de las otras estrategias. En esta fase, el estudiante ha entrado a un proceso de operacionalización del conocimiento. Ya el conocimiento puede ser rescatado y empleado en cualquier situación controlada, y esto definitivamente ya ha establecido un nivel de altamente significativo. Y finalmente, las estrategias regulativas. Estas estrategias permiten de alguna u otra manera revisar que hayamos obtenido la mayor información posible, determinar si hay alguna información inconclusa o inclusive si hay que replantear alguna comprensión o algún entendimiento que hayamos tenido del resto del proceso. Entonces, en esta estrategia regulativa está la descripción profunda, el análisis y la reflexión. Estos elementos permiten entonces tomar un control completo. Como hablábamos en temas anteriores, aquí en este proceso se ha consolidado el proceso de aprendizaje y el estudiante tiene un dominio racional y actitudinal del proceso de conocimiento. Ya adquiere el conocimiento, ya él recupera el conocimiento, lo almacena, valora y aplica el conocimiento. Entonces, de esta manera, vamos a pasar a cuáles son las fases que atraviesan los estudiantes o cualquier ser humano, inclusive ustedes allí sentados, están experimentando esta adquisición de conocimiento. Pero en este caso estamos hablando de las estrategias de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son esas fases? Son 4 fases en las que tú y yo y todas las personas que conocemos atraviesan al momento de adquirir no solamente un nuevo conocimiento, sino una estrategia didáctica. Veamos. La primera fase, en esta, la estrategia no está disponible. Aunque conocemos que existe la estrategia, aún no es nuestra estrategia, no la aplicamos y por lo tanto estamos en una fase de precontemplación. ¿Sí? Está allí, pero no hago nada por ella. Está allí, pero no me he movilizado a donde está ella. Esa es la fase en la que tenemos a muchos estudiantes en negación y que no aplican ningún tipo de recurso o algún recurso efectivo en su proceso de aprendizaje, y allí nos da una sensación como que de frustración, de que estamos haciendo tantas cosas como docente, pero el estudiante no arranca. Es por eso. Es porque el estudiante aún no ha desarrollado estrategias de aprendizaje. Una vez que el estudiante empieza a reconocer que es accesible, que es factible, que él pueda aplicar algo, entonces entra la segunda fase, donde empieza a hacer un uso incipiente de la estrategia. Es decir, está tanteando, no hay un dominio, pero está tanteando. Él está como que oliendo, olfateando, observando bien, viendo cómo funciona la cosa, lo va poniendo en práctica como quien quiere y no quiere. Y sobre todo, allí el control de la aplicación de esa estrategia no es interno. Es decir, él no está decidiendo aplicarla. Allí es donde mamá o papá lo está exigiendo, el colegio lo está exigiendo, un compañero de clase lo está exigiendo. Entonces, tenemos que aliarnos con ciertas figuras que nos van a permitir llevar al estudiante de la fase 1 a la fase 2 a través de la presión positiva hacia la adquisición y la aproximación de esa estrategia. Tenemos una tercera fase,
donde el estudiante empieza a hacer uso de la estrategia. Ya la tocó, ya la olió, ya se empieza a sentir más o menos cómodo con la idea, pero entonces acá empieza a emplear por sí solo algunos aspectos de esa estrategia. En la fase 3, el uso es inexperto, pero ya hay un uso. Allí el control interno es incipiente, es algo tembloroso, es algo que puede y no puede estar. Se hace como inestable. El estudiante utiliza, pero no la utiliza con propiedad. Pero ya la empieza a utilizar y ya dice, me sirve aplicar tal cosa. Me sirve aplicar el subrayado. Me sirve aplicar, ya le empieza a reconocer que le sirve para determinado elemento. Sin embargo, empieza a hacerlo, pero como que no lo termina. Y es hasta entrada la praxis, la práctica, entrada el hábito se va conformando y es donde entra la fase 4, donde hay un uso más experto de esa estrategia y el control interno es adecuado. Es decir, ya el estudiante no necesita que alguien le diga que es necesario aplicar una estrategia. Él está convencido de que la va a aplicar, está convencido de los resultados que le va a dar y él mismo se orienta hacia la aplicación de esa estrategia. Acompáñame a profundizar un poco más la naturaleza de este patrón que nos ofrece Hernández y Gokul en el 2000, citado por Kyle en el 1994. Perdón. Hernández y Gokul en el 2000, citando a Kyle de 94 y a Flower del 93. En primer lugar, tenemos que al inicio hay un cierto déficit mediacional, es decir, el estudiante no reconoce qué medio es el más pertinente para que él pueda aplicar esa estrategia. Entonces, el estudiante empieza de alguna u otra manera a aproximarse a las alternativas que otros compañeros tienen, a los que los profesores le están planteando, porque necesita resolver algún problema, necesita resolver algún tipo de propósito, alguna meta, y entra al segundo punto donde en este momento empieza a reconocer que él tiene un déficit de producción, que él no está produciendo lo que debe producir. Y allí empezamos a orientarlos a reconocer qué tiene él para poder resolverlo. Aquí es donde él empieza a tener un déficit de utilización. Es decir, ahora él tiene que reconocer que él ya sabe lo que necesita, aprendió un poco a usarlo, pero él tiene que aprender a utilizarlo. O sea, él empieza a reconocer que ya lo sabe, pero no lo utiliza tan bien, que no lo utiliza con criterios de factibilidad, con criterios de pertinencia. Y allí entonces empieza el estudiante a evolucionar en su proceso hasta llegar a la estrategia empleada de forma apropiada, flexible y adaptativa en situaciones de aprendizaje situacional. O sea, en cualquier proceso de aprendizaje, él lo va a poder aplicar. Entonces, estas son las fases en las que el estudiante atraviesa. ¿Qué quiero reflexionar acá? Quiero acompañarte en la reflexión de que nuestros estudiantes, o sea, en Venezuela tenemos un dicho, un refrán, que dice que las cosas no son hechas de la noche a la mañana. Decimos, eso no es soplar y hacer botellas. Les confieso que yo mismo no entiendo eso, ¿no? De soplar y hacer botellas. Pero sí les voy a decir algo. Los cambios de actitud, la ganancia de estrategias de aprendizaje no ocurren del sol a la luna o de la luna al sol, no es del día a la noche. No es una cosa que el joven se acueste y amanece ya aplicando las cosas. Es un proceso de entrenamiento cognitivo y conductual en la que debemos acompañar a nuestros estudiantes. Si los profesores de las primeras etapas de educación toman a bien el aplicar este tipo de procesos dentro del entrenamiento y la formación integral, poco a poco tendremos estudiantes en lo sucesivo mucho más competentes para lograr avanzar en sus competencias, en sus procesos de aprendizaje. De lo contrario, seguiremos teniendo a jóvenes estudiantes abandonando los centros educativos porque sienten que no pueden adaptarse. Y todo subyace a que ha habido una mala formación en sus hábitos de aprendizaje. Entonces, el que un docente tenga esta noción de cómo se desarrolla, permite que el docente pueda crear de sus centros educativos, de su aula de clase,
un laboratorio social para que el estudiante, además del currículo que debe aprender, aprenda a aprender. Es lo inicial. Hay que aprender a aprender. ¿Cómo se pueden valorar las distintas estrategias de aprendizaje? Te voy a presentar la siguiente matriz. En esta matriz tenemos una primera columna donde están las diferentes estrategias. Explorar, leer detenidamente, activar el conocimiento previo, la integración de la información y el uso de diagramas, por ejemplo, mapas mentales y conceptuales. Luego tenemos una segunda columna que nos dice cómo usarla. Luego una tercera columna de cuándo usarla, nos habla de la pertinencia. Y el por qué usarla es un poco de cuál es el propósito que vamos a buscar para poder elegir esa estrategia. Este cuadro va a estar colocado dentro de un grupo de recursos que se les van a entregar y les invito a que puedan reproducirlo, compartirlo con sus estudiantes para que ellos aprendan un poco acerca de estas estrategias. Acompáñame. En las estrategias de explorar, ¿cómo se usa? Bueno, se emplea al buscar encabezados, palabras cursivas o negritas, resúmenes, introducciones, etc. Es decir, explorar en cualquier documento, tomando en cuenta estas referencias, las ideas más importantes que el autor quiere reseñar. De esta forma, ustedes pueden hacer mayor énfasis a detectar o cualificar cada una de esas ideas para el momento de aplicarlo en algún otro tipo de estrategia. ¿Cuándo usarla? Ante la lectura de un texto que es largo. Cuando tenemos textos muy largos, esta estrategia de exploratoria nos puede ayudar. ¿Por qué usarla? Porque proporciona un panorama conceptual del contenido global y ayuda a focalizar la atención. Leer detenidamente es la segunda estrategia. ¿Cómo usarla? Bueno, es importante leer, pero leer con un tiempo pausado, relajado, parar y pensar sobre la información justo cuando está un punto. Cuando te consigues un punto, detente y analiza sobre la información que acabas de leer. Una vez que estés consciente de que la comprendiste, continúa leyendo. Si sientes inseguridad, sientes que no has consolidado el aprendizaje, te regresas. Cuando la información parece esencialmente importante, es el momento de utilizar esta lectura detenida. ¿Y por qué usarla? Bueno, porque mejora la focalización de la atención. Eso permite que tú puedas profundizar los alcances de tu atención prestada. Entonces, cuando tú prestas atención, cuando tú te focalizas, te concentras, logras de alguna u otra manera profundizar y adquirir de manera más profunda la información que estás leyendo, la información que estás obteniendo. La tercera estrategia es activar el conocimiento previo. ¿Cómo se usa? Bueno, hay que pausar y pensar acerca de lo que ya se conoce para luego recuperarlo y de alguna u otra manera asociarlo con la información que se está teniendo. Es importante preguntarse qué es lo que no se sabe al respecto del tema. Cuando tú destacas qué es lo que no sabes al respecto del tema, entonces eso te va a permitir descubrir los aspectos que van a incorporarse nuevos. Y cuando tienes claro qué es lo que sí sabes, vas a retomar aquellos aspectos que definitivamente ya sabías. Eso lo haces al momento de leer el título del proceso. ¿Cuándo se hace? Bueno, se hace previo a la lectura de un texto que no se te haga tan familiar. ¿Por qué usarla? Porque activa el conocimiento previo y hace que la nueva información se vuelva más fácil de aprender y además de recordar. Entonces, aquí vamos viendo cómo estas estrategias facilitan, es la palabra, facilitan la adquisición del conocimiento. Integración de la información. Cuando hablamos de integración de la información, nos estamos refiriendo a cuando tú puedes entonces tomar un panorama global de la información y la integras. ¿Pero a dónde? Veamos. ¿Cómo se usa? Se trata de relacionar las ideas principales, usar esta integración para construir un tema o una conclusión. Entonces, la vas a integrar a tu marco de referencia para poder tener una visión holística
de la información que has tenido e inclusive ahora se convierte en tu información y puedes promoverla, puedes promulgarla. Esta integración es importante usarla cuando se requiere aprender información compleja o es necesario comprenderla con cierta profundidad. Es decir, en todos los procesos medulares de la academia, todos los aspectos académicos en los que nosotros estamos involucrando a los estudiantes en un proceso formal de educación, amerita la integración de la información. Amigo docente, es necesario que hagas ejercicio de integración de la información en el aula para garantizar que todos los estudiantes, cuando estén sin tu cobertura, puedan hacer por ellos mismos ese ejercicio de integración. Te invito a eso. Finalmente, diagramas, que por lo general son mapas conceptuales o mapas mentales. ¿Cómo se usa? Bueno, partiendo de los procesos previos que hemos hablado, el estudiante allí puede lograr identificar las ideas principales, suscribir detalles en esas ideas principales y conectar detalles de apoyo. Es decir, a través de la asociación libre, el estudiante puede asociar con colores, con figuras, con símbolos, esa información, hasta el punto de llegar a hacer un planteamiento casi mnemotécnico. De todas maneras, esta información de los mapas mentales puede ser profundizada a través de un próximo curso válido que podamos hacerlo en base a Tony Buzan y otros autores que le han dado forma a la implementación de esta técnica y le han dado un carácter formal. Les invito a leer el libro de Tony Buzan. ¿Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje? Si bien el reconocer que los estudiantes atraviesan por una serie de procesos para poder internalizarla, y existen estas estrategias que son las estrategias más empleadas por nuestros estudiantes, es importante ver cómo nosotros en nuestro rol docente podemos incentivar, y más que incentivar, educar, implantar estas estrategias. Piensa en cualquiera de las estrategias que hablamos anteriormente. Vamos a hacer un repaso de ellas. Piensa en que sea la estrategia de exploración, de lectura detenida, de actividades de conocimiento previo, integración de información o diagramas. Piensa en cualquiera de ellas, la que tú más utilices. ¿Cómo la podemos enseñar? En primer lugar, debe haber la presentación de la estrategia. Querido compañero, querido colega, cuando tú le vayas a ofrecer al estudiante una estrategia, debes hacer uso efectivo de las técnicas de mercadeo. Estás vendiendo a tu cliente un recurso que va a usar probablemente durante toda su vida. Entonces, hazlo con detenimiento, hazlo con cariño, hazlo con un tono motivador. No lo hagas como un castigo o como una tarea a realizar. Hazlo como un regalo. La presentación de la estrategia es una exposición, un modelamiento y ejecución del procedimiento por parte del enseñante. O sea, si yo quiero que mis estudiantes aprendan a hacer mapas mentales, yo hago un mapa mental con ellos en el pizarrón, en láminas de papel bond, en hojas blancas, con colores, con tizas o de colores o marcadores de colores, pero yo implemento la estrategia y ellos la van haciendo conmigo. Y luego poco a poco la voy introduciendo como parte de la dinámica integrada de instrucción. Y así los estudiantes, además del conocimiento, están aprendiendo una técnica que pueden utilizar en su casa como técnica de aprendizaje. Entonces, vamos a presentarle las estrategias. Segundo elemento importante para poder enseñarla es haga una práctica guiada. Significa que usted va a invitar al estudiante a generar espacios donde se haga propicio la ejecución de la estrategia para que usted pueda acompasarlo. No es hagan a su casa y me traen para yo decir en qué se equivocaron. No, no es así. Es en el salón de clase, como parte de una estrategia didáctica, pero tú siempre le vas reforzando el hecho que en la medida que ellos vayan dominando esa estrategia, ellos pueden utilizar eso para estudiar en su casa, para poder analizar los estudios. Permite que ellos puedan entonces hacer el proceso y tú poder entonces identificar, ir valorando dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades. Luego tenemos una práctica independiente. Ok, ahora sí, como ya los estudiantes conocieron la estrategia, la vienen practicando de manera guiada, de manera consecuente en el salón de clases, con tu ayuda, con la ayuda de tus profesores, ahora
él puede llevar esa ejecución de manera independiente y autorregulada del procedimiento y así él poder emplearlo por su propia voluntad. Es decir, ya lo ha incorporado. Cuando tú estés en la primera y la segunda fase, el estudiante está en la primera, segunda y tercera. Cuando tú llegas a la práctica independiente, ya el estudiante ha llegado a su cuarta fase, es decir, ha internalizado la estrategia de aprendizaje. Voy a invitarte a que revises conmigo algunas de las estrategias que probablemente tú la hayas utilizado en tu salón de clase como proceso didáctico o recurso instruccional. Sin embargo, los estudiantes también la emplean mucho. Entonces quiero que revisemos un poco lo que son los mapas mentales, la investigación y los diálogos, ¿sí? Los mapas mentales. Los mapas mentales, lo veníamos hablando, forman parte de la familia de los diagramas, ¿sí? Y los mapas mentales, entonces, es un diagrama de representación semántica de las conexiones entre las porciones de la información. ¿Cómo se hace el mapa? Te voy a invitar. Mira, el mapa mental tiene 4 características esenciales a saber. La primera, el asunto o motivo de atención se cristaliza en una imagen central. Es decir, a través de la asociación libre, el estudiante puede buscar una imagen que pueda representar. Imaginémonos que vamos a describir el concepto del hombre. Entonces, el estudiante puede utilizar a cualquier figura de hombre o mujer que pueda estar en el centro e inclusive puede dotarle de la palabra clave, en este caso, hombre. Los principales temas y asuntos irradian de la imagen central en forma ramificada. Es decir, desde esa figura que está en el centro de la hoja, el estudiante va ramificando las ideas principales que él va a detectar. En mi caso, el concepto de hombre es un concepto integracionista. Voy a centrarme en el concepto de hombre que tiene el psicólogo Manuel Barroso, quien dice que el hombre es un ser integral de carácter bio, psicosocial y espiritual. Entonces hay 4 ideas fundamentales que describen al hombre. Yo establecería una línea que diga bio, otra línea que diga psico, otra línea social, otra línea espiritual. ¿Qué imagen podría Reinaldo utilizar para enfocar el elemento bio? Hablemos, una hoja. Por ejemplo, una hoja me refiero a mi biología. Entonces, bueno, puse una hoja. Por acá, en la parte psicológica, un cerebro. Por acá, en la parte social, 3, 4 personitas juntas, ¿sí? Por acá arriba, en lo espiritual, la palomita del Espíritu Santo. Y esa es la forma en la que yo estoy representando a través de una imagen la palabra central. Luego, allí vamos a tener que de cada una de esas ramas, de esa imagen, puede haber una palabra clave. ¿Se acuerdan? Bio, psico, social y espiritual. 4 palabras. Entonces, esa palabra, como es un foco importante, se va a redistribuir. Si ves conmigo en la parte inferior derecha de la lámina, vas a ver por acá a un modelo de un mapa mental. En este no hay tantos dibujos. Es que un mapa no tiene por qué ser exclusivamente dibujos. Aquí podemos tener una idea principal en el centro de color verde manzana y cómo las 5 ideas centrales se dividen con colores distintos. Se hacen ramificaciones en las que en cada ramificación se va a hacer énfasis a través de palabras claves que van de alguna u otra manera representando la línea de ideas principales. Esto es un mapa mental. Esto es altamente empleado por estudiantes con un nivel de creatividad elevado y que es una lógica espacial, además de numérica o verbal. Acompáñame a reconocer un poco la estrategia de investigaciones. Generalmente el docente plantea un problema en el que se pueda contextualizar la competencia de la materia. Allí se invita al estudiante a aplicar el método científico para discernir y aplicar la competencia profesional deseada. Cuando hablamos de competencia profesional, no necesariamente estamos hablando de que sea a nivel universitario, sino que cuando estamos hablando que sea una competencia técnicamente desarrollada, cuando ya definitivamente el estudiante es artífice de esta estrategia. Y veo con mucha preocupación que a lo largo del mundo
las personas terminan sufriendo de todos menos tesis. Pareciera que la investigación no es parte de su formación formal, de su educación formal. Y esto, de alguna u otra manera, va distanciando al estudiante de esta competencia científica como es la investigación. Yo quiero invitarte a ti, querido compañero, que desde etapas muy tempranas tú puedas canalizar el proceso de investigación. Como lo hemos venido diciendo, la primera es hacer investigación en el aula para luego ir conduciendo al estudiante hasta que él pueda aplicar por sí mismo técnicas investigativas. Traigo para ustedes esta representación gráfica en la que podamos visualizar algo. Fíjense, la comunidad científica, que vamos a llamar la comunidad estudiantil, ¿verdad?, tiene un conocimiento científico que de alguna u otra manera pretende dar respuesta a un problema. Una vez que se tenga claro cuál es el problema que se necesita resolver, el estudiante debe aprender a delimitar de forma precisa ese problema, emitir hipótesis o conjeturas confiables sobre ese problema, sobre cuáles podrían venir siendo los factores que van incidiendo, o bien, si a nivel cualitativo, describir cómo se está presentando ese problema. Finalmente, capaz de diseñar y realizar un experimento que puede ser social, que puede ser de ciencias básicas, en fin, la capacidad que tenga el estudiante de analizar los resultados obtenidos de todo ese proceso es lo que le va a permitir a él analizar, tener los resultados para luego ser comunicados. En el momento que es comunicado al resto de sus compañeros, es importante analizar, amigo docente, cuáles fueron los nuevos conocimientos que el estudiante adquirió, qué aplicaciones técnicas utilizó para conseguir esa información, cuáles son los nuevos problemas que pueden derivarse de esa información y replantearse el problema para volver a hacer nuevas investigaciones. Imagínate por un momento que tus clases sean un reto investigativo cada vez. Los estudiantes podrán adquirir esta competencia y está comprobado desde la UNESCO que las personas que aplican el método científico para aprender son personas que tienen un 30% más de capacidad de resolución de problemas, e inclusive son personas que a nivel laboral tienden a identificar los factores de riesgo y establecer técnicas de prevención mucho más efectivamente que aquellas personas que no aplican métodos científicos de su aprendizaje. Entonces, es interesante empezar a implementar la investigación. Imagínate que un estudiante investigue por voluntad propia. Es algo valiosísimo y creo que sería algo fenomenal que en unos 5, 10, 15 años tú le entregues a la comunidad científica universitaria estudiantes que se hayan formado en criterios bien amplios de metodología de investigación, con un pensamiento crítico, con una capacidad de problematización y resolución de problemas. Creo que es algo valiosísimo. Entonces, bueno, te invito a considerar estas estrategias. Y el diálogo, ay señor, el diálogo. ¿Cuántas veces castigamos a nuestros muchachos por hablar en clases? Y tranquilos, yo también lo haría. Solo que tendríamos que percatarnos que dicho diálogo es ajeno al contexto de formación. El diálogo es una praxis dialógica que permite descubrir la relación empática, respetuosa y cordial entre el educador y el educando, pero también entre el educando y otros compañeros. En este escenario, el docente ya no utiliza la palabra para mandar, sancionar, reprimir o embutir informaciones, sino para enseñar, orientar, animar y formar. El alumno aquí, en lugar de ser silenciado, participa, pregunta, aprende, comenta y conversa. ¿Qué tal si el estudiante pudiese reconocer que tiene un diálogo para poder integrarse con nosotros como docentes? ¿Qué tal si pudiésemos nosotros conducir a nuestros jóvenes formandos a un proceso más consciente de sí mismo y del otro? Definitivamente, a través de la instauración de métodos dialógicos, vamos a conseguir a una persona mucho más consciente de sí mismo, de sus ideas, sentimientos y emociones, y también una persona más empática que pueda aproximarse a la realidad del otro, a la realidad de cómo el otro vive y experimenta.
hemos llegado a un punto en el que definitivamente no podía dejar esto a un lado porque tenemos estudiantes que son altamente creativos, estudiantes con una inteligencia musical y artística muy impresionante, y que a veces son penalizados o supracontextualizados. No, no, un momentico, que tú cantas allá en música o tú haces teatro en teatro. Pero ¿qué tal si aprovechamos esas herramientas artísticas para poder reforzar conocimiento? Los estudiantes están haciendo esto. Mis estudiantes que son kinestésicos y que además tienen una alta competencia o un alto gusto por representaciones artísticas, están haciendo un match entre lo que son sus habilidades artísticas y lo que es su proceso de aprendizaje. Lo llama Pimienta, lo llama producciones y expresiones artísticas. Se tratan principalmente de aspectos como el análisis a través de los distintos estilos musicales, la ambientación artística, la psicología del lenguaje y los refuerzos en el estudio, así como la relación con los temas e indicadores de logro declarados. ¿Qué es esto? Mira, un estudiante puede de alguna u otra manera hacer una canción compuesta por ideas principales de un autor, y esto implica que el estudiante pueda armar con un contexto lógico esa información y representarla a través de su música o a través del teatro, a través de una dramatización, a través de una escenografía, y así el estudiante puede de alguna u otra manera aplicar la información de una manera significativa, atractiva y por demás ecológica. Es importante que nosotros podamos abrirnos a la idea de que los estudiantes puedan desarrollar desde sus propios estilos las estrategias más elementales para su formación. Quiero finalizar con esta reflexión llamada Desafíos, propuesta por Carlos Oropés. Él nos dice: no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrellevar los más grandes sufrimientos que el estar convencidos de que la vida tiene un sentido y que por lo tanto tenemos una razón de existir. El que nuestros estudiantes puedan estar convencidos de que su vida tiene un sentido, de que la academia tiene un sentido, ellos serán capaces de entonces enfrentar los más grandes retos académicos, empleando su propio potencial, empleando las herramientas que podemos enseñarles, y así darle una mayor respuesta a su existencia. Yo quiero estudiantes integrales, yo quiero ciudadanos integrales, yo quiero hombres y mujeres integrales, que sean productos de un sistema educativo que le ofrezca a ellos capacidades más que conocimientos. En esta oportunidad quiero agradecer con un tremendo éxitos en todas las actividades que puedas emprender como docente, éxitos en la implementación de tus estrategias instruccionales y aún más éxitos en tu compromiso de formar en tus estudiantes saludables estrategias de aprendizaje. Recuerda, este es solo nuestro tercer módulo. Aún falta uno más, ya queda poco. No desmayes. Te invito a acompañarme en el cuarto módulo titulado Educación, una cuestión de motivación. Allí nos vamos a reencontrar como agentes motivacionales. Aquí vamos a ver de qué manera vamos a imprimir ese lenguaje y ese gesto que va a estimular a nuestros estudiantes a continuar. No dejemos que uno solo se pierda. Recuerda que una persona que estudia siempre va a estar lejos de la droga, siempre va a estar lejos de la delincuencia y siempre va a tener un norte porque va a tener criterios personales para orientar su propio proyecto de vida. Hagamos estudiantes más inteligentes porque puedan responder a sus propios retos y no estudiantes más conocedores de teorías, técnicas o métodos. Hagamos una integración de ambas competencias. Y sí, que él conozca, pero también sepa hacer y sobre todo sepa sentir. Y todo orientado a trabajar por sí mismo, a elaborar la mejor versión de sí mismo. Entonces, nada, para mí un grandísimo placer haber acompañado a cada uno de ustedes en esta emprenda y estoy seguro
que vamos a lograr de la mano de PromoLíder, tu casa de estudios, la experiencia de incrementar nuestro potencial docente. Soy Reinaldo Mesa, continúo contigo. Nos vemos en nuestro cuarto módulo. Éxitos.